SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, doble entrega. La Reserva Federal sube tipos, otra vez, 0,75 por tercera vez consecutiva, y la multa a Globo hace historia. 79 millones de sanción a la compañía de reparto de comidas. Today, the Federal Open Market Committee raised its policy interest rate by 0.75 percentage point. Es el anuncio de la Fed. Anticipates that ongoing increases in that rate will be appropriate. Es un anuncio que dice que se suben los tipos de interés otro 0,75% y ya van 3 veces consecutivas, pero que sobre todo dice habrá más. En función de qué margen se vea, la Fed tomará decisiones apropiadas, dice. We are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. Ahora mismo la Reserva Federal ha tomado una decisión de subida de tipos como no hacía desde los años 80. 0,75 más 0,75 más 0,75 en 3 meses. La subida acumulada es del 2,25% y estamos en un rango del 3,25 que no se veía literalmente desde hace más de una década. Hace un año los tipos estaban al 0%. Nunca se había tomado tanta velocidad desde la crisis del petróleo en los años 80. Y lo peor de todo es que la Fed parece señalar a otro horizonte. Los tipos no se van a quedar en este 3, sino en un 4%. Nos quedan todavía 2 reuniones, la de octubre y la de noviembre. Así que los tipos de interés en Estados Unidos se disparan. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y se van a disparar todavía más. Pues sí, los tipos de interés han vuelto a subir en Estados Unidos. La Reserva Federal acaba de aprobar una subida de 0,75 de punto que deja el precio del dinero entre el 3 y el 3,25%. No olvidemos que en febrero los tipos de interés en Estados Unidos estaban en el 0%, así que la subida ha sido espectacular. Dice además la Reserva Federal que con estas subidas quiere reiterar su compromiso para contener una inflación que sigue disparada y que seguirá disparada, porque según las nuevas previsiones que acaba de presentar, este año la inflación acabará en el entorno del 5%. Esas son las previsiones que presenta, pero hay además previsiones de crecimiento, hay además previsiones de inflación. Una subida semejante desemboca sí o sí en una recesión. ¿Eso es lo que plantea la Fed? Pues la Reserva Federal apunta a que el crecimiento será prácticamente nulo este año. Prevé un 0,2% de crecimiento después de 2 trimestres negativos, es decir, Estados Unidos ahora mismo está ya en una recesión técnica y apenas saldrá de ello, porque lo que apunta la Reserva Federal es que el crecimiento será prácticamente cero. Eso en cuanto a crecimiento. En esas nuevas previsiones también se apunta cuál será la evolución de los tipos de interés en los próximos meses. Dice la Fed que habrá más subidas. Insinúa que no serán del mismo calibre, pero los tipos de interés acabarán el año que viene por encima del 4%. Lo único que parece haber señalado la Reserva Federal es que habrá futuras subidas, pero que quizá ya no sean de 3/4, quizá de medio punto, es decir, que seguirán subiendo los tipos, aunque quizá más despacio, decía Powell. At some point, as the stance of monetary policy tightens further, it likely will become appropriate to slow the pace of increases. Que habrá que ralentizar este ritmo. Consecuencias a partir de aquí. La primera, la que había recordado ya la propia Reserva Federal. Solo en 6 de las 7 ocasiones en las que se han subido tanto los tipos, en 6 de 7, esta situación ha acabado en recesión. Así que la Fed está advirtiendo ya. Esto va a provocar que las familias no puedan pedir créditos, que tengan más problemas para pagar los que ya tienen. Esto va a provocar, decía Jerome Powell, daño a esas familias. While higher interest rates, slower growth and softer labor market conditions will bring down inflation, contendrán la inflación, pero también traerán daño. Y ese es el coste doloroso de reducir la inflación. Es una declaración que hace claramente consciente a la sociedad de que esto no va a parar. Es un mensaje de poner prioridades claras. La inflación por encima de la recesión. Así que incluso si esto hunde a la economía doméstica en una recesión, la Fed parece dispuesta a hacerlo. El mensaje ha sido duro. Hay un impacto doméstico, hay un impacto internacional, y es que cuando se encarece el precio del dinero americano, cuando se encarece el precio del dólar americano,
todo lo que se paga en dólares se encarece también, y en dólares se paga toda la deuda internacional. Argentina vuelve a asomarse a la quiebra. Ghana ha tenido que pedir ya asistencia al Fondo Monetario. Sri Lanka ha tenido que pedir otra línea de asistencia. Así que ahora mismo lo que tenemos es un problema doméstico y un problema internacional. Pero aquí, en España, tenemos un problema adicional. Y es que esto puede frenar también nuestra economía, lo decía el Banco Central, Christine Lagarde. Recent data point to a substantial slowdown in euro area economic growth. Que aquí ya ha comenzado a ralentizarse la eurozona porque se ralentiza la locomotora. Así que los vagones como el europeo pueden frenarse si la locomotora americana se frena también. Y sobre todo cuando se encarece el dólar y lo que se paga en dólares, se encarece el petróleo. Nosotros importamos petróleo, así que ahora mismo tenemos un problema. Y es que simplemente la subida del dólar hace que nuestro primer problema, el problema de la energía, sea un problema todavía mayor. Tenemos una factura del petróleo todavía más cara simplemente porque la Fed ha subido tipos. Lo que la Fed hace allí para contener la inflación, dispara aquí la inflación. Así que Christine Lagarde se puede ver obligada a imitar a la Fed, a subir tipos de interés más, a un efecto arrastre. It will take further hikes in the next several meetings. Y de hecho la Fed ha actuado y el BCE ya ha dicho esto, que podrían ser necesarios nuevos repuntes de esos tipos. Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. 0,75 es la última. ¿Lo que viene a partir de ahora es más, pero a menos ritmo? Sí, probablemente el mercado descuenta y es muy razonable que tanto en las reuniones de noviembre como de diciembre suba medio punto en cada una de ellas y por lo tanto suba los tipos ligeramente por encima del 4. Se descuenta también, están las propias proyecciones de la Reserva Federal, que suba un último cuartillo en los primeros meses de 2023 para quedarse prácticamente en el 4,5%. 4,5% de tipos en Estados Unidos significa recesión en Estados Unidos. Sí, muy probablemente una recesión técnica, no muy profunda, no muy duradera, sobre todo a través del canal inmobiliario. Los tipos hipotecarios en Estados Unidos ya se han ido por encima del 6%, ya está cayendo la actividad de construcción, esto destruirá algo de empleo, reduce la renta disponible de los hogares, así que sí, tendremos un bache, pero probablemente menor que el que tengamos en Europa. ¿Y aquí, qué problema nos genera esto? Porque cada vez que el dólar se encarece, lo estamos comentando, se encarece lo que pagamos en dólares. La decisión de la Reserva Federal dispara la inflación aquí, la inflación petrolera. La suben algunas décimas, tampoco hay que exagerar el orden de magnitud del impacto, es más el efecto por el endurecimiento de las condiciones de financiación globales, cómo dificulta las actividades de las multinacionales, pero en el medio plazo es positivo, porque al final, en definitiva, la industria europea va a acabar siendo más competitiva si el euro-dólar sigue en esta paridad. Hoy hemos visto cómo el dólar se ha disparado hasta el punto de que el dólar está ya en niveles de máximos de los últimos 20 y muchos años. El euro ha vuelto a caer un poquito frente al dólar. Quien, esté en Estados Unidos pensando en ir a Estados Unidos o quien esté pensando en comprar algo en Estados Unidos, está pensando, ¿tiene un problema? Tiene un problema, pero es esa pérdida de competitividad de Estados Unidos que va a acabar también lastrando su economía. Así que un problema a corto plazo para Europa, pero una ventaja a largo plazo. Pues Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank, gracias por estar esta noche aquí en La SER. Un abrazo. Muchas gracias. Hoy esta es la decisión caliente y estas las consecuencias. La Fed sube otra vez y ya van 3 tipos de interés al 0,75% de ritmo. 3,25 y esto no acaba aquí. Máximos de los últimos 14 años y lo peor todavía está por llegar. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Tanto Uber como Globo, o sea, ellos no ponen móvil, no te ponen bicicleta, no te dan equipo para lluvia, no te dan nada. Como autónomo, si tú no tienes vacaciones, que no tienes otra alternativa, pues. Esta es la voz de los trabajadores de Globo. Hoy la Inspección de Trabajo ha multado a esa compañía con 79 millones de euros de sanción
por tener a esos trabajadores como falsos autónomos. Obviamente pueden mejorar y pueden cambiar porque el estar acá, por ejemplo, todo el día, llevando sol, a veces mojándote, a veces sin comer y todo, debería ser recompensado, obviamente, por horas de trabajo. Son 10.614 trabajadores que la Inspección de Trabajo dice han estado en las filas de Glovo como falsos autónomos. Son trabajadores a los que Glovo fija, dice la inspección, sus condiciones, sus jornadas y que, por tanto, deberían estar en plantilla, como dicta la ley de riders. Pero Glovo no les ha incorporado, así que hoy la sanción es ejemplarizante y tiene un calibre que hace cuestionar incluso la viabilidad de la compañía con este calibre de sanciones. Porque esta es una sanción por Barcelona y por Valencia, pero la compañía tiene abiertas inspecciones también en Madrid y en otras jurisdicciones donde previsiblemente la Inspección de Trabajo seguirá esta línea de fallos. Solo en España Glovo afrenta 172 causas judiciales. Ha recibido 54 actas de la Inspección de Trabajo. Tiene 28 inspecciones abiertas ahora mismo. Así que esta sanción puede ser la primera de una larga serie. Elsa Llorente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Hay una sanción que ahora mismo, ya digo, es ejemplarizante de casi 79, casi 80 millones de euros. 78,9 millones en total, para ser exactos, por 2 inspecciones abiertas en Barcelona y en Valencia. Según el expediente de la Inspección de Trabajo al que ha tenido acceso la SER, ha habido un fraude laboral de falsos autónomos que afecta a 8.331 trabajadores en la ciudad condal y 2.283 trabajadores más en Valencia, 10.614 trabajadores en total. La Inspección de Trabajo dice que se acredita que la empresa no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores, sino que presta servicios de reparto y mensajería, fijando las condiciones esenciales de prestación de dicho servicio. Es decir, la inspección razona que hay falsos autónomos que dependen y son ajenos a Glovo, y que debería haberlos incluido en nómina como exige la ley de riders. La sanción es una de las más altas impuestas por la inspección, hasta el punto de que acumula 2 sanciones en cada jurisdicción. En Barcelona condena a 39 millones de multa el uso de falsos autónomos y exige 24 millones en cuotas a la Seguridad Social que debían haberse cotizado. Y en Valencia otros 10,7 millones en multas y otros 5 millones en cotizaciones pendientes. E incluye un detalle más. En el expediente que adelanta la SER figuran 2.500 euros de multa por obstrucción. Hoy Glovo ha respondido con 3 argumentos que disputan tanto la Inspección de Trabajo como el propio Ministerio. Lo primero que dice Glovo es que el periodo inspeccionado va de 2018 a 2021 y que, por tanto, la ley de riders no estaba en vigor. El Ejecutivo lo que dice es que el incumplimiento existía antes, sí, por eso se le sanciona, pero que a día de hoy, con la ley de riders en vigor, Glovo tampoco ha contratado a esos 10.600 trabajadores y que, por tanto, no es que hubiera un incumplimiento antes, sino que lo que hay es un incumplimiento antes y después. Hoy Yolanda Díaz decía esto: caerá sobre ellos el peso de la ley. El peso de la ley va a caer sobre esta empresa, como ya ha caído con la Inspección de Trabajo. Insisto, vulneración de derechos fundamentales a los trabajadores y, en segundo lugar, obstrucción a la labor de la Inspección de Trabajo. Por esta razón se ha actuado contra esta empresa, regularizando a más de 10.600 trabajadores y trabajadoras, y el importe de la multa y de las sanciones, como ven, es muy elevado, llegando casi a los 79 millones de euros. Ese importe notificado, dice hoy Glovo como segunda alegación, incluye cotizaciones a Seguridad Social. Y es cierto, habrá que pagar a la Seguridad Social. Y tercera alegación, dice, esa sanción no es sanción todavía, porque van a presentar alegaciones y porque, dicen, van a acudir a tribunales. De hecho, en esa tercera alegación, Glovo dice algo que chirría, porque la compañía asegura que la Inspección de Trabajo no ha querido aceptar algunos de los documentos que ha presentado Glovo. La Inspección de Trabajo dice no solo que no ha presentado documentos, sino que ha obstruido la investigación. Hay una sanción, una más, por obstrucción a esta investigación. Hoy Yolanda Díaz decía: esta empresa está obstruyendo la labor de la Inspección de Trabajo, y me van a permitir que diga que esto es gravísimo en un Estado social y democrático de derecho, en el que las empresas tienen también que cumplir la ley.
Hay ahora mismo dos grandes modelos y en estos momentos esto es los que se están jugando, los modelos de quién cumple y quién no cumple la ley de repartidores. Y el primer modelo es el que hoy sanciona la Inspección de Trabajo y ha sancionado el Tribunal Supremo y un tribunal de jurisdicción regional tras otro, y es el modelo de trabajadores autónomos. La ley prohíbe esto. Dice que las empresas que reparten turnos y que las empresas que fijan condiciones de trabajo son empresas y, por tanto, quienes trabajan para ellas son empleados y no autónomos. Así que lo que se cuestiona es el modelo de dos compañías fundamentalmente, de Glovo y de Uber Eats, cuyos trabajadores, lo hacía hoy Diego, hablaba con la SER, describen su trabajo así. Yo creería que no, porque para uno poder sacarte un salario mínimo tienes que trabajar aproximadamente, 12, 13 horas diarias, porque al final no tienes tanta autonomía como dice, porque también tienes que la declaración de los impuestos y todo eso. Solamente estoy trabajando con Uber y es lo mismo que Glovo prácticamente. Pero igual, fíjate, yo tengo aproximadamente como 2 o 3 horas conectado y no me ha sonado todavía un viaje. Entonces, imagínate también el tiempo que se le dedica y estás parado sin hacer nada. Estas son las condiciones y lo que la justicia dice es si esas condiciones vienen fijadas por las plataformas son responsables. El camino de Uber es un camino incorrecto, debería seguir cumpliendo escrupulosamente la ley y yo tengo la confianza de que recapaciten y que no sigan un camino que en última instancia puede llegar a poner en peligro la viabilidad de la empresa. Porque, claro, esta es la advertencia del secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. Las sanciones pues no son precisamente menores. Así que ahora mismo ese es el primer modelo, el que juegan Glovo, Uber y el que hoy combate con esta sanción casi 80 millones de euros la Inspección de Trabajo. Frente a ellos, el modelo alternativo es el de Just Eat. Si ustedes piden por plataformas, si ustedes piden a estos repartidores, Just Eat es la alternativa, dice hoy el Ejecutivo, porque esa compañía sí está contratando a los repartidores en plantilla, con cotización en Seguridad Social. Así que algunos de ellos decían: lo que no es sostenible es que tanto Glovo como Uber Eats, en este caso, dos multinacionales, amenacen con no cumplir la ley, ¿no? Que se declaren en rebeldía, ¿no? Y esto es un pulso al Estado que es insostenible, ¿no? Y el Estado lo que tiene que hacer es, con todas las palancas que tiene, desde Inspección de Trabajo, los tribunales, incluso la Fiscalía, hacer que se cumpla la ley. Quien llevó esta causa a tribunales es el abogado laboralista Luis Suárez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Usted es quien consiguió que el Supremo reconociera a esos trabajadores como asalariados. La sanción de hoy de Inspección de Trabajo es algo que definitivamente, con este calibre, casi 80 millones de euros, ¿cierra este tema o la batalla sigue abierta? No, la batalla seguirá abierta por varias razones. Primero, porque, como dice Glovo, se refiere a un periodo anterior. Y segundo, porque aunque la ley es clara, la ley tiene una virtualidad que es definir como relación laboral el trabajo para una plataforma de reparto o de distribución que a su vez organiza, dirige y controla a través de un algoritmo. Es decir, es un avance muy importante. Pero la ley tiene una segunda parte y es que establece que es una presunción. Una presunción es una afirmación legal que admite prueba en contrario. De todas formas, a mí me parece que la inspección ha actuado muy oportunamente, porque lo que a mí me llega como profesional que conozco o que tengo una cierta relación con los riders es que, primero, Glovo tiene una serie de batallas en los tribunales de las provincias españolas, pues en Castellón, en Madrid, de centenares o de miles de trabajadores de actas anteriores o de altas de la Tesorería General de la Seguridad Social, y entonces, permítaseme la expresión, se está convirtiendo el tema jurídico de Glovo en un Vietnam jurídico, es decir... Con esas batallas y con esta sanción, ¿Glovo es viable? Bueno, la experiencia que yo tengo como abogado laboralista es que Glovo va en una carrera hacia adelante, es decir, está comprando zonas
del sector de la distribución, del sector del comercio de la proximidad. Es decir, se está haciendo con una parte del mercado muy suculenta. Y por otro lado, Glovo ya no es la idea inicial, sino que tiene el poder financiero de los fondos de inversión, con lo cual puede resistir bastante tiempo y puede llegar a conquistar parte del mercado. Pero que esto es un puñetazo, permítaseme la expresión vulgar, encima de la mesa para decirle: aquí hay una ley, la ley se cumple, y si no, las consecuencias se aplican. Pero ¿qué significaría eso? ¿Qué significaría enfrentarse a un delito social? Pues me surge la duda, porque si realmente una empresa confronta la ley en muchas zonas del territorio nacional, pues es cuestionable si no está buscando someter a los trabajadores a una explotación excepcional por encima de la actividad normal, y entonces entra en imponer circunstancias laborales cuasi delictivas. Pues es una reflexión, y evidentemente si acaba habiendo 50, 100 actas, pues es legítimo cuestionarse o preguntarse la cuestión de si esto no constituye un delito. Pues Luis Suárez, abogado laboralista de SBO Abogados, el hombre que hizo que el Supremo reconociera que había sus contratos como asalariados. Gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Pues un abrazo, muchas gracias. Esta hoy es la reacción en la administración, en los tribunales, en la calle. En la calle los riders han hablado con Elsa Llorente. Javier y Felipe son riders y falsos autónomos. Aplauden la multa, pero cuestionan que estas sanciones sean eficaces contra empresas de beneficios millonarios como Glovo. Esta multa es un paso adelante en la lucha contra los falsos autónomos. Es una empresa que tiene rondas millonarias de inversión y que no les salga más barato pagar la multa que saltarse la ley. Escuchaban a Felipe de Riders por Derechos. Su compañero Javier de CGT lleva 4 años esperando un contrato de Glovo que nunca llega. Pide más contundencia. Nosotros echamos en falta otro tipo de medidas. Por ejemplo, la que se llevó a cabo en Francia a directivos de Deliveroo a través de la Fiscalía, demandando ya consecuencias penales y sentándoles en el banquillo. Otra plataforma más minoritaria, la que está en contra de la ley Rider, se queja de la multa porque ellos quieren seguir siendo falsos autónomos. Es Gustavo, portavoz de APRA. Por supuesto que estas multas hacen daño a la empresa. De hecho, estamos ante la que tal vez sea la campaña de persecución más grande en la historia de España contra el modelo de falsos autónomos. Glovo solo en España afronta 172 causas judiciales, ha recibido 54 actas de la Inspección de Trabajo y ha sido sometida a 28 inspecciones. Hora 25 de los Negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.